nos das, Dios, de aprender tu palabra, de saber un poco más de ti o poder recordar tu palabra, Dios. Bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Le iba a decir puede tomar su lugar, pero están todos sentados. Hermano, vamos a seguir viendo la vida de Nehemías. Hemos estado viendo la vida de Nehemías y todo lo que Dios hizo a través de este hombre Nehemías. Lo hemos estado recordando y lo hemos traído a nuestra vida, a nuestro tiempo, y cómo podemos aplicarlo. Le he dado la aplicación a la iglesia, pero puede aplicarlo a su vida personal, puede aplicarlo a su liderazgo, puede aplicarlo a su familia con sus hijos, puede aplicarlo a su matrimonio, puede aplicarlo a su manera de vivir diaria. Vemos un hombre que vio una necesidad, y déjenme hacerle un recorderis rápido antes de seguir el capítulo 8, y realmente no estamos dando estudios profundos. A ver si hablo con el pastor cuando él venga también, ya damos estudios aún más profundos, con tiempo, donde usted pueda anotar, pero eso ya sería platicarlo con él después. Pero ahorita le estamos dando un estudio, por así decirlo, pero muy amplio, que igual sirve porque podemos recordar y podemos aplicarlo a nosotros. Vemos un hombre que vio una necesidad apremiante, una necesidad urgente. Había un pueblo en ruinas, había un pueblo en llamas, había un pueblo devastado y alguien tenía que hacer algo para que la situación cambiara. Ahora, la verdad es esta, hermano. No creo que nada más Nehemías había visto la necesidad. Habían muchos hombres y a lo mejor muchos decían, mira cómo está la ciudad, ¿qué podemos hacer? Y así se quedaban. Hoy en día pasa lo mismo. Hay mucha necesidad, pero muchísima necesidad. Aún en nuestro país, Uruguay, usted lo sabe, hay mucha necesidad. Y sabe que hay mucha necesidad. Sí, hay mucha necesidad. ¿Y luego? Sí, es que es muy difícil. ¿Y luego? Pues sí, está difícil. Pero necesitamos hombres como Nehemías que no nada más digan está difícil, sino que puedan verla y que esa necesidad lo lleve a querer hacer algo. Luego vimos cómo este hombre lo primero que hizo no fue depender de sí mismo, aunque él quería hacer algo, entendía que si algo pasaba no era de parte de él, sino era de parte de Dios. Y lo primero que hizo fue orar, clamar a su Dios para que él hiciera algo. Ahora, esta necesidad que es muy apremiante es muy grande. Usted y yo en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Lo primero que necesitamos hacer entonces es orar. Yo he orado mucho por este lugar, aún antes de venir. Tenemos años desde que estoy con mi esposa orando por Uruguay, que Dios haga algo, que nos dé compasión, que nos abra puerta, que nos dé su gracia, de su misericordia, de su bondad, y que nos dé amor de Él para con nosotros y amor de nosotros para donde quiera que estemos. Amén. Para la iglesia donde estemos, para que podamos ser de bendición, porque si va a pasar algo, no es por nosotros. Ahora le digo, usted lo puede aplicar en su matrimonio. Si va a pasar algo en su matrimonio, igual va a ser de Dios, por la misericordia, la gracia de Dios. Lo puede aplicar a su familia. Porque hay muchas cosas que no sabemos cómo hacerla. De hecho, hablaba con William ahorita, y la verdad es que no nos podemos saber todo. Si alguien se le dice que le sabe todo, o está con alguien que todo lo sabe, tenga cuidado, porque a lo mejor mucho de lo que dice no lo sabe. Normalmente el que trata de aparentar saber de todo se equivoca más que el que reconoce que sabes que no lo sé. Porque no lo sabemos todo, de hecho no somos capaces de saberlo todo. No necesitamos, claro, tenemos que prepararnos. Yo cada día me preparo más, trato de aprender más, trato de hacer las cosas mejores, tenemos que prepararnos, pero entiendo que cuando vaya a saber todo es cuando esté en el cielo. Mientras tanto yo voy a aplicar a mi vida lo que he aprendido. De hecho, muchos de nosotros, incluyéndome, queremos saber más de lo que practicamos. Y así no funciona. Pero este hombre vio una necesidad, oró y tomó acción. Hace falta, hermanos, y no nada más aquí, en todas las iglesias hace falta gente que tome acción. No tomamos acción realmente porque no tenemos los motivos correctos. La pregunta, y por eso es importante saber en qué Dios hemos creído, y créame, vamos a seguir hablando de Dios porque para mí es muy importante. ¿Quién es Dios?
Y la verdad es que nuestro cristianismo, le dije la vez pasada, está muy light porque muchos cristianos todavía no saben, no entienden o inconscientemente parecen no entender a qué Dios ha creído y quién es su Dios. Si entendiéramos realmente quién es Dios, lo supiéramos y estuviera en nuestra mente, nuestra vida fuera diferente. Nuestra manera de actuar fuera diferente. Yo me pongo a pensar en los hombres de la Biblia de antes, los amigos de Sadrach, Mesach y Abednego. Imagínense en qué Dios ellos creían, que estaban dispuestos a dar su vida totalmente, a ser quemados para no blasfemar su Dios. Le dijeron al rey Nabucodonosor: ¿sabes qué, rey? No vamos a adorar tu estatua. Nuestro Dios puede librarnos. Y aún si no nos libra, igual nosotros no vamos a adorarte. Hermano, eso es creer en un Dios vivo, fuerte, todopoderoso, soberano. Confiar en Él. Ahora, este hombre confió en Él y tomó acción. Tomó varias acciones después de haber orado, confesó su pecado. De hecho, ahorita vamos a ver más de esto. Luego tuvo que enfrentar enemigos de afuera, enemigos de adentro, para poder que la ciudad fuera levantada. Puso a todos a servir. Y luego en el capítulo 8 vimos que era un pueblo que aprendieron o se leyeron la palabra de Dios. A propósito, si algo va a pasar en su vida, tiene que ser a través de la palabra de Dios. Sabe que hay mucha gente que no pasa nada en su vida, nada más porque no tiene la palabra de Dios. A propósito, estaba dando un discipulado y le decía a los hermanos, lo primero que necesitamos estar seguros es si somos salvos o no. Si su vida no ha cambiado, si usted sigue igual que toda su vida, preocúpese y vea si es salvo. No perdemos la salvación nosotros, según lo que la Biblia dice, pero sí creo que hay mucha gente en iglesias, aún de tiempo o de poco tiempo, que no son salvos. Y que probablemente se van a ir al infierno porque no tienen a Cristo en el corazón. Y lo que salva no es la iglesia. Y le decía, si su vida no cambia, usted debe ver por qué no cambia. La Biblia es bien clara y Dios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. De hecho, la Biblia también dice que aunque la salvación es personal, no tenemos la manera de nosotros decir quién es salvo, quién no, pero la Biblia sí dice que por su fruto lo conoceréis. Si usted no está dando frutos dignos de esa salvación que le dio, usted debería verificar por usted mismo si es salvo o no. Ahora bien, este hombre tenía la palabra de Dios, fue leída la palabra de Dios en toda la iglesia, es lo que hacemos aquí. Y qué bueno que viene a la iglesia a leer la palabra de Dios. Pero ¿saben? Esto es como un extra. Su vida no va a cambiar si usted no tiene lectura bíblica de la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Es importante que usted lea la palabra de Dios o escudriñe o medite la palabra de Dios cada día, si no se va a morir de hambre. Y hay muchos muertos en muchas iglesias de hambre. Imagínense que nada más comiéramos nosotros miércoles y domingo. ¿Qué pasaría? Probablemente algunos la primera semana, genial, no pase nada. La segunda semana se nota un poquito más, dependiendo de cada quien, ¿verdad? La tercera semana ya se le empieza a notar en la cara, ya se le empieza a notar en el cuerpo, ya su cuerpo se va desgastando. Y le estoy hablando hipotéticamente, alguno va a ser más rápido, otro más lento. Para la cuarta semana se va a notar debilidad, va a notar cansancio, va a notar que ya no tiene ganas de hacer nada, sino estar acá acostado. Para la quinta semana, porque esto influye hasta su estado de ánimo, va a notar que va a estar irritado por todo. Y va a llegar el momento donde ya va a ser los huesos nada más. ¿O no? Porque no podemos vivir sin comer. Ahora, espiritualmente, hermano, no sé cómo hay cristianos que pensamos que podemos vivir una vida espiritual digna, que agrada al Señor, sin alimentarnos espiritualmente. Eso es imposible, hermano. No se puede hacer.
Necesitamos, hermanos, familias fuertes en la palabra de Dios. Y vemos que en el tiempo de Nehemías había algo que no faltaba, era la palabra de Dios. Eso ayudaba al pueblo a tener actitudes correctas. Usted quiere tener actitudes correctas espirituales, actitudes que le lleven a tomar decisiones correctas, tiene que estar en la Biblia. Una actitud que tenía el pueblo, dice la Biblia en Nehemías capítulo 9, el versículo 1, dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Dice que estaban en ayuno y cilicio. Eso denota una actitud de tristeza, una actitud de respeto a Dios, una actitud de arrepentimiento, una actitud de, ¿cómo le diría yo? Estaban compungidos, o no sé si me entiende, estaban pensativos, estaban meditando en lo que había pasado. Ahora, hermano, nosotros necesitamos tener esa actitud, una actitud de arrepentimiento, una actitud de humildad, una actitud de respeto a Dios. Mire, para mí es muy triste muchas cosas. Y a veces lo digo con dolor y con vergüenza. Como cristianos, del mundo yo entiendo muchas cosas. Porque está en el mundo y ya se lo he dicho antes. El mundo va a tener su castigo, va a ser condenado. Ellos no quieren saber nada de Dios y tendrían que cambiar, pero no quieren. Pero mi tristeza es cuando estamos hablando con cristianos que se dicen ser cristianos, que se dicen amar a Dios y tienen una actitud apática hacia Dios. Tienen una actitud de que no me importa. Tienen una actitud de que, bueno, ¿qué voy a aprender yo? ¿Qué voy a saber? ¿Qué me van a enseñar? Y yo siempre digo, ¿cómo? Del mundo lo espero, pero de un cristiano. Y hermano, la actitud importa mucho. No es nada más que usted esté aquí. No es nada más que usted sirva o que haga algo para el Señor, sino con que la actitud la hace. Tarde que temprano, hermano, si tenemos la actitud no correcta, nos vamos a alejar, nos vamos a amargar, y hay muchos cristianos amargados con Dios. De hecho, si usted lee el Nuevo Testamento, había mucha gente inicialmente siguiendo a Cristo, pero no lo seguía y estaban con Él toda su vida, pero estaban con Él por infinidad de razones, la mayoría incorrectas. Ahora, no sé si usted ha preguntado la razón por la cual usted está aquí. Estos, después de haber leído la palabra de Dios, después de haber escudriñado la palabra de Dios, entendieron lo que Él quería y su corazón estaba enternecido por hacer lo que habían aprendido. Estaban con una actitud de arrepentimiento, de que habían entendido, y ahorita lo vamos a ver, de que habían fallado a Dios. No sé usted, pero yo cuando le falla a Dios no estoy bien. O sea, internamente yo sé que estoy mal y que no debe ser por ahí, y no soy feliz. Ahora, este pueblo tenía esa actitud. Dice, vamos a seguir ahí, está en Nehemías, ¿verdad? Dice, y se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de su padre. Entonces, ¿qué hicieron? Mire, yo siempre le digo esto. De hecho, me ha escuchado cuando predico, le digo, usted y yo tenemos que tomar una decisión, y siempre digo, ¿qué decisión va a tomar? Cada vez que leemos la palabra de Dios, de hecho no nada más en la predicación, cada vez que en su casa usted lee la palabra de Dios, tiene que estar pensando, Dios, háblame, ¿qué quieres de mí? Y tiene que tener su mente abierta para no nada más escuchar, sino poder cambiar lo que tenga que cambiar. La Biblia realmente siempre nos va a confrontar. Siempre. Siempre podemos aprender o recordar algo nuevo. ¿Con qué actitud? Entonces estos hombres entendieron que había un mandato. ¿Cuál era el mandato específico para ellos? Que dejaran de unirse en yugo desigual, o dejaran de unirse con las mujeres o los extranjeros. Estaban todos mezclados y Dios siempre los separó. A propósito, nosotros somos separados del mundo,
No le voy a decir que seamos ermitaños y que no le hable a nadie, pero tenemos que tener cuidado, valga la redundancia, con quién nos rodeamos, con qué escuchamos del mundo, cuáles son nuestras amistades. ¿Por qué? Porque Dios es bien claro y Dios le dijo a ellos: ustedes son separados, no quiere que estén con ellos porque ellos lo van a alejar de mí. ¿Sí? Se van a contagiar, y miren, normalmente así somos, uno dice que no, pero somos influenciables todos. Usted se junta mucho con la gente del mundo y va a quedar pensando como ellos, teniendo sus actitudes como ellos, va a quedar siendo rebelde a la casa de Dios. Va a pasar sí o sí, y no es que yo sea profeta. Pero ahora ellos entendieron que estaban mal y se arrepintieron. De hecho, para mí el problema más grande no es el pecado como tal. El pecado es un problema. El pecado es nuestra actitud y el arrepentimiento que podamos tener. El problema es que mucha gente sabe que está mal y sigue estando mal y pareciera que no le importa. Y mucha gente hasta no quiere arrepentirse de lo que está haciendo. A propósito, de hecho, ni estoy seguro si sepamos lo que es arrepentimiento. De hecho, a ver, ¿alguien pudiera decirme con sus palabras o lo que entiende que es arrepentimiento? Hermana Graciela. Arrepentimiento es cambiar de actitud. Cambiar de actitud. ¿Alguien más? Está muy bien. ¿Qué más? Arrepentirnos de reconocer lo que estamos haciendo mal, arrepentirnos y hacer ese compromiso con uno mismo de cambiar, de dejar atrás lo que... Es dar vuelta en 360 o 180 grados. Yo voy por aquí, veo que está mal al frente, ¿y qué hago? Me arrepentí y fui para acá. 180. Ahora, de 180, sí. Ahora, mucha gente confunde el arrepentirse con pedir perdón. Entonces tenemos gente: yo fallé, perdóname. Y al día siguiente: yo fallé, perdóname. Eso no es arrepentimiento. Dios, es que hice esto mal, perdóname. Pero a la media hora vuelve a hacer lo mismo. Ni siquiera media hora, 15 minutos. Hombres y mujeres, esposas, los esposos: perdóname, es que tiene que perdonarme, somos cristianos. Sí, pero si lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer y lo vuelves a hacer, yo te tengo que perdonar, claro, pero yo voy a ver que tú no estás arrepentido. Y lo que te digo es: sí tienes que cambiar, porque el arrepentimiento no es nada más expresar algo, es el querer lavar la conciencia. Hay muchos que lo que quieren es lavar su conciencia. De hecho, hasta eso tenemos que tener cuidado cuando le pedimos perdón a Dios, porque muchos no le piden perdón a Dios sinceramente. Se lo piden por conciencia, porque han aprendido, porque se lo han dicho, y por eso su vida sigue igual. Yo creo que Dios hace algo y nos ayuda en nuestras habilidades cuando sinceramente vamos con Dios: Dios, ayúdame, perdóname, yo no quiero, y ponemos todo nuestro esfuerzo, aun aunque nos cueste, ir en dirección contraria. Cambiar, como dijo la hermana, dar un giro de 180 grados. Normalmente hay muy pocos cristianos que están decididos, que han hecho un giro de 180 grados en su vida en cuanto a decisiones que hay que tomar. ¿Que es difícil? Claro que sí. Porque cuando estamos enviciados, y todos tenemos vicio, no nada más hablando de drogas, alcohol y eso, cuando tenemos algo que nos gusta es difícil dejarlo, pero ese es el detalle: arrepentirnos, y por más que nos duela, si está mal, está mal. ¿Usted cree que a esta gente no le costó? Claro, muchos de esta gente que dejaron los extranjeros estaban emparentados hasta no más. Había probablemente amor de por medio en muchos de ellos, pero sabían que estaban mal y que tenían que tomar una decisión que iba a ser mejor para ellos. Hay muchos versículos en cuanto a esto. Dice la Biblia, no pierdan Nehemías, pero dice la Biblia 1 Juan 1:9. Bueno, ese no lo busqué, ese ya no lo sabemos. Dice 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. La Biblia dice que cuando confesamos, y esto de confesar involucra el arrepentimiento, es muy importante. No es confesar nada más: Dios perdóname y se acabó. No, esto de confesar, inclusive yo diría que es hasta derramar lágrimas delante de Dios, donde estamos dolidos. Y esto de silicio que leímos antes y ayuno es una actitud de dolor. Ellos estaban dolidos porque habían entendido que habían ofendido
a Dios. Mi hermano, de hecho, el pecado es una ofensa a Dios. Y no entiendo cómo hay cristianos que pueden estar como si nada cuando han ofendido y están ofendiendo a Dios y que ni se le nota. Esto tenían una actitud de tristeza porque entendían que habían ofendido a Dios. Y como habían ofendido a Dios, es Dios, perdóname. De hecho, yo creo que esa debería ser nuestra actitud. Estar arrodillado, estar hincado, rogándole el perdón de Dios. Que Él tenga misericordia de nosotros. Ahorita lo vamos a ver más en la predicación. Pero esa debe ser la actitud correcta en cuanto a confesión de pecado. Dice que cuando hacemos eso, Él es fiel y justo. Él tira nuestro pecado a lo más profundo de la mar. Y eso tiene un significado. Eso quiere decir que ya Dios nos acuerda más. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, ¿no? Cuando le decimos, Dios, perdóname. Y seguimos en lo mismo, perdóneme, pero esto no es un arrepentimiento. Eso es lavar nuestra propia conciencia y es engañarnos a nosotros mismos. Porque usted cree que Dios no se da cuenta. Claro que Dios se da cuenta. Claro que Dios sabe, podemos engañar a cualquier otra persona, pero a Dios que nos ve, no. Dice la Biblia en Proverbios 28:13. Voy a ir un poco rápido. Si usted no lo encuentra, lo puede buscar después en las predicaciones. Voy a ir un poco rápido para que nos alcance un poquito más. De hecho, ya se nos está yendo el tiempo y ahorita vamos a terminar. Y eso que no es un estudio profundo. Usted se imagina si fuera un estudio profundo, no van. Pero Proverbios 28. Lo tiene Proverbios 28:13. Amén. Dice la Biblia: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa y se... Oiga esto es arrepentimiento. Dice, el que lo confiesa y ¿qué, hermano? Otra vez, quiero que esté clarito. El que lo confiesa y ¿qué? Se aparta. Dios lo aclara. Dice, no nada más confesar, decirlo, el que lo confiesa y se aparta. ¿Qué dice la Biblia? Alcanzará misericordia. Yo creo que Dios nos da oportunidades y que nosotros no debemos juzgar, debemos dar oportunidades, pero al que quiere, hay gente que no quiere la oportunidad, que quiere un cambio nada más de conciencia y quiere seguir igual y así no funciona. Dice la Biblia que el que no confiesa, a propósito, es beneficioso que nosotros nos confesemos y apartemos porque si no, no vamos a prosperar, pero esto lo vamos a ver también ahorita en la predicación. Y miren, le voy a decir lo que es un arrepentimiento. Dice la Biblia en Salmo 32:3. ¿Lo tienen? Va a ser el último porque tristemente tenemos que terminar. Dígame si lo tienen. Salmos 32:3. Dice la Biblia: bienaventurado, el 2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice el 3, note esto. Dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice el 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Sabe? Según muchos historiadores y lo que vemos de la historia, David sufrió mucho por su pecado. Él trató de ocultarlo por un tiempo, pero él mismo no era feliz. Había un dolor en su corazón. Dice aquí que él sentía que se quemaba por dentro, que se consumía por dentro, porque entendía que había ofendido, y lo que le decía ahorita, oh Dios. Yo creo que por eso Dios decía que este hombre David tenía un corazón como el de él. Porque él podía reconocer cuando estaba mal, porque se dolía cuando ofendía a Dios y no estaba tranquilo, porque entendía que estaba mal delante de Dios. Él era un hombre como cualquiera. De hecho, curiosamente, hermanos, hay muchos hombres usados por Dios, pero es increíble que a uno de los que más pecados se le describe es a David. Mintió, robó, adulteró, le quitó la mujer a su prójimo, mandó a matarlo por él mismo, un hombre fiel, pero aún así dice la Biblia que ese hombre tenía un corazón como el de Dios.
¿Cómo? Por eso le digo, no es tanto el pecado, aunque el pecado en sí tiene problema y tiene consecuencia, él tuvo su consecuencia, pero es el arrepentimiento. Era un hombre que fallaba a Dios y se le notaba cuando fallaba porque su corazón se quebraba. Ahora déjeme preguntarle esto, ¿cuándo fue la última vez que su corazón se quebró con Dios? Que usted derramó lágrimas con Dios. Miren, yo creo que por eso estamos muy apáticos y la verdad es que estamos muy lejos de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted derramó lágrimas a Dios diciendo, Dios, por favor, ayúdame? Dios, por favor, me arrepiento. Dios, por favor, yo quiero, no puedo, yo quiero servirte, yo quiero hacer las cosas bien. Por favor, Dios. ¿Cuándo? Porque hermano, si no, no hay arrepentimiento genuino. Y creo que hace falta mucho en las iglesias. Pero bueno, si no, no vamos a terminar, ¿verdad? Y hay otro versículo que habla de lo que le acabo de decir. Necesitamos constantemente hacer confesión. De hecho, si usted lee Nehemías, esta es la tercera vez que ellos hacen confesión de pecado. Primero Nehemías solo, luego lo hizo con el pueblo y ahora otra vez, después de haber leído la palabra de Dios, otra vez están haciendo confesión de pecados con un corazón dolido delante de Dios. Es necesario. El pecado nos aleja de Dios, el pecado nos aparta. No nos podemos engañar ni podemos engañar a Dios. La Biblia dice que Dios, Gálatas 6:7, dice que Dios no puede ser burlado. Dice, luego ellos tuvieron en Nehemías 9, se sigue leyendo, tuvieron más lectura de la palabra de Dios, leyeron más la Biblia, dice que volvieron a leer otra vez la Biblia, una parte del día leyeron la Biblia y otra parte del día oraron. Dice que recordaron la obra de Dios y esto es importante. Si usted sigue leyendo el capítulo 9, va a ver que ellos recordaron todo lo que Dios había hecho, todas sus obras y todas sus maravillas. Desde el versículo 7 en adelante, usted puede ver que ellos recuerdan eso. Recordaron su provisión, protección, guía, que Dios da respuesta. Recordaron todas las obras que Dios hizo a través de ellos en Egipto. Y hermano, a veces es importante recordar lo que Dios hace con nosotros. Ellos también recordaron los mandamientos de Dios, todo lo que le había dicho. Recordaron que Dios era misericordioso, recordaron que Dios hace justicia e hicieron pacto, compromiso con Dios. Hace semana predicamos de hacer compromiso con Dios. Dios estaba comprometido con ellos y al ver todo esto y ellos recordarlo, hicieron un compromiso con Dios. Necesitamos cristianos comprometidos con Dios. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias porque eres bueno, gracias porque para siempre es tu misericordia, tu bondad. Ayúdanos, Padre, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y amén.